Entonces, la vez pasada estábamos hablando del mecanismo de rompimiento espontáneo de una simetría que es global. Y pusimos un modelo de una teoría de campo cuántico que se llama el modelo de Goldstone-Fiala-4, que es un modelo para una partícula escalar compleja como bueno, para un campo escalar complejo que representa una partícula como el bosón de Higgs, ¿no? Um, Dijimos, bueno, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que se tenga un rompimiento espontáneo de la simetría. El primero es que uno tiene que tener un lagrangiano que sea invariante bajo la simetría que quiere romper. En este caso particular, la simetría que queríamos romper era una simetría sencilla. La simetría 1 global. La simetría 1 global lo que hace es coger el campo cuántico y lo multiplica por una fase compleja, de tal forma que la fase no depende de las coordenadas del espacio-tiempo, sino que son números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, un número. Entonces esta es una transformación global porque coge a cada valor que tenga el campo en un punto del espacio-tiempo y lo transforma de la misma manera, ¿no? Entonces ustedes van cambiando X acá, van obteniendo distintos valores del campo y esta transformación le hace lo mismo a cada uno de los puntos de este campo, ¿no? Hace exactamente lo mismo. Porque alfa no depende de X, alfa es una constante, como está dicho acá. Entonces, hay cositas que teníamos que tener clara, que son definiciones. Primero, que es una simetría, ¿cierto? Entonces, una simetría es una transformación que se puede hacer sobre una cantidad física, por ejemplo, un campo cuántico, de tal forma que esa transformación deja invariante algún objeto físico de relevancia. No necesariamente un observable físico, sino algún objeto físico relevante para nuestro modelo teórico. Por ejemplo, si ustedes tienen un sólido, piensen en un cilindro, ¿cierto? En mecánica clásica. El sólido, ustedes pueden rotar ese sólido. Y en ese caso le estarían aplicando una transformación de simetría. ¿Por qué? Porque la transformación de rotación del sólido deja invariante ciertas cantidades físicas, por ejemplo, el volumen del sólido. Si ustedes cogen un sólido que suponen que el sólido está en el vacío o que el medio en el que se encuentra no va a afectar mucho al sólido si yo lo roto. Si tomen en cuenta que si está en un medio muy denso y yo me pongo a rotar el cilindro, entonces es posible que por la fricción con el medio el cilindro pierda volumen, ¿sí o no? Pero si el sólido está en el vacío o en un medio como el aire, que es muy aproximado al vacío, entonces al rotar el sólido no cambia su volumen. Eso quiere decir que el volumen es un invariante bajo rotaciones espaciales, por lo que la rotación es una transformación de simetría, porque deja ciertas cantidades físicas de interés invariantes. El volumen, al ser un invariante bajo rotaciones, entonces debe estar hecho de cantidades que son escalares, ¿no? Entonces el volumen es una cantidad escalar que permanece invariante bajo rotaciones. Entonces la rotación es una transformación de simetría. Pero no es la única transformación de simetría que existe, no es la única simetría que existe, sino que hay otro tipo de simetrías más abstractas, como por ejemplo la que estamos viendo aquí. El objeto matemático que estamos transformando es un campo cuántico. Y la transformación es esto, una rotación de fase, multiplicar por una fase, e a la i alfa por el campo. Esa es la transformación. Esa es una transformación de simetría porque deja cierto objeto físico de interés invariante bajo esa transformación. ¿Cuál es el objeto físico que queda invariante en este caso? El lagrangiano. El lagrangiano en este caso no es un invariante físico, no es un observable físico, no es una cantidad que se pueda medir. Ustedes no miden lagrangianos en los experimentos. Sin embargo, es una cantidad física importante porque a partir del lagrangiano se obtienen las leyes físicas, ¿no? Las ecuaciones de movimiento. Entonces, en este caso, esta simetría deja invariante una cantidad física importante para nosotros, que es el lagrangiano, ¿no? Entonces, esta es otra transformación de simetría, muy distinta a la de las rotaciones, porque deja invariante cierta cantidad física. Entonces, lo primero es eso, entender que es una simetría.
Una simetría, una transformación que deja invariante ciertas cantidades físicas de interés para nosotros, que pueden ser de la mecánica clásica, la mecánica cuántica, la teoría de campos cuánticos, etc. ¿Listo? Lo segundo, las simetrías pueden ser físicas o pueden ser simetrías internas. ¿Sí? Esto muy importante para sus tesis, diferenciar ambas cosas, ¿no? Una simetría física es una simetría que se hace sobre las coordenadas del espacio-tiempo. Es decir, que se aplica directamente sobre la posición y sobre el tiempo, como por ejemplo las transformaciones de Lorentz de las que yo les hablaba hace unos días, estas que están acá, ¿no? Las transformaciones de Lorentz, los boosts de Lorentz, por ejemplo, las traslaciones espaciales, las traslaciones temporales, las rotaciones, son transformaciones que se hacen directamente sobre las coordenadas del espacio-tiempo. Y entonces son cantidades que se pueden observar físicamente, es decir, en un experimento ustedes pueden observar una rotación de un sólido, ¿no? Ustedes cogen un cilindro y lo rotan. Y ustedes pueden observar experimentalmente que el cilindro se rotó, porque esta es una transformación que se aplica sobre las coordenadas del espacio-tiempo. Entonces, a ese tipo de transformaciones se le denomina transformación física, una transformación de simetría física que aplica sobre las coordenadas del espacio-tiempo, como las rotaciones, las traslaciones espaciotemporales o los boosts de Lorentz de los que hemos estado hablando anteriormente, ¿cierto? También aquí para el caso del material ferromagnético. Pero también, aparte de estas transformaciones de simetría físicas, también existen las transformaciones de simetría internas. Es otro tipo de transformación. Las transformaciones de simetría internas no aplican sobre las coordenadas del espacio-tiempo, sino que aplican sobre campos que están definidos como funciones de esas coordenadas del espacio-tiempo. En este caso, por ejemplo, la transformación U1 global es una transformación interna porque actúa sobre un campo. Estos campos por lo general forman un espacio vectorial. A ese espacio vectorial se les llama el espacio de las representaciones. Y bueno, hay toda una razón por la que se le llama el espacio de las representaciones, ¿no? O en general, en mecánica cuántica sería el espacio de los estados físicos, ¿no? Que son funciones de onda, soluciones de la ecuación de Schrödinger. Pero en general, en una teoría de grupos y representaciones, a este espacio vectorial se le conoce como el espacio de las representaciones, ¿sí? Porque todos los operadores unitarios lineales actúan sobre ese espacio vectorial. Pero esos operadores que actúan sobre el espacio vectorial son representaciones de los objetos que actúan sobre el espacio-tiempo, es decir, son representaciones de los elementos del grupo de Lorentz o los elementos del grupo de Galileo, representaciones unitarias para preservar la probabilidad. Entonces, por lo general, a esto se le llama el espacio de las representaciones, al conjunto de todos estos estados phi. Se le conoce como el espacio de las representaciones. Y las transformaciones internas transforman a este tipo de estados, ¿no? Eso quiere decir que las transformaciones internas no se pueden medir experimentalmente, porque son transformaciones abstractas. Miren que estos estados físicos, estos phi de x, que en este caso es un campo cuántico, representan al estado físico. Y yo lo estoy transformando con este e a la i alfa, pero tanto el estado como la transformación no es lo que se mide experimentalmente, no. Ustedes no miden amplitudes de probabilidad, ustedes miden la probabilidad. Y tampoco se puede medir este tipo de transformación interna porque esto es una fase compleja y los experimentos arrojan números reales, ¿no? Cantidades reales. Entonces, evidentemente, aquí no se está haciendo una transformación física porque nada de esto se puede medir en el experimento. Ustedes en los experimentos no pueden observar o medir una fase compleja. No se puede. Bueno, intenté medir un número complejo. Una fase puramente imaginaria, por ejemplo. No se puede. Entonces, como no se puede, a esto se le denomina transformaciones internas. Y es una transformación que aplica sobre el estado físico que representa un sistema. Eso quiere decir que estas transformaciones de simetría, en realidad,
están aplicando sobre una descripción matemática de la naturaleza, más no sobre la naturaleza misma, como ocurre con las transformaciones físicas. Si ustedes rotan un sólido como un cilindro, ustedes están haciendo una transformación sobre la naturaleza misma, ¿no? Es decir, ustedes pueden, por ejemplo, cambiarse de un sistema de referencia a otro. Digamos el caso de la rotación de la Tierra o la traslación de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? No es lo mismo estar parado en el sistema de la Tierra, donde se observa que el Sol le da vueltas a la Tierra, que estar parado en el sistema de referencia al Sol, donde sería la Tierra la que le da vueltas al Sol, ¿sí o no? O estar parado en un punto fuera de los dos, donde ambos están trasladándose uno con respecto al otro, ¿sí? Dependiendo del sistema de referencia en el que yo me pare, veo una cosa o veo otra. Entonces yo puedo hacer una transformación de simetría física y ver qué ocurre en el experimento, ver cómo se ve la naturaleza, ¿no? Que estaría haciendo una transformación a los objetos que pertenecen a la naturaleza. En cambio aquí no, esto no es una transformación directamente a los objetos que pertenecen a la naturaleza, sino que es una transformación de la manera en la que nosotros representamos la naturaleza. O sea, transforma la representación matemática que nosotros damos a ciertos sistemas físicos. Entonces, estas transformaciones internas que dejan invariantes objetos como el lagrangiano, no se pueden medir en los experimentos. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? Tienen que tener claro qué es una simetría o qué es una transformación de simetría, qué es una transformación interna, como esta que están viendo aquí, y qué es una transformación física y cuál es la diferencia. ¿Sí? Son solo denominaciones, son conceptos, pero son conceptos que hay que tener muy claros. ¿Listo? Ahora, una vez que ustedes saben que es una transformación física y que es una transformación interna, este tipo de transformaciones de simetría se puede clasificar en otras dos clasificaciones distintas, ¿no? Las transformaciones de simetría pueden ser globales o pueden ser locales, ¿cierto? Entonces, la transformación global es la transformación en la cual los parámetros de la transformación no dependen de las coordenadas del espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como la que estábamos haciendo aquí, alfa, que es el parámetro de la transformación U1, no depende de las coordenadas del espacio-tiempo, sino que es una constante. Esta alfa es una constante. Eso significa que si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a hacer una órbita acá. Si ustedes tienen que este campo para distintos puntos de X caería sobre esta órbita, miren que esta línea roja representaría una órbita que significa, ustedes van cambiando X y supongan que estos son los distintos valores que asume el campo. Cada punto sobre esta línea es el valor que obtiene el campo al ser observado en el punto X, ¿no? Entonces esto es como una representación de la historia de este campo. Voy variando X y voy obteniendo distintos puntos y obtengo esta órbita o esta línea que me dice cuál es la historia del campo. X aquí es una cuadriposición, ¿no? Recuerden que esta es la notación de los cuadrivectores. Aquí X tiene 4 componentes. X0, X1, X2, X3. X0 es el tiempo. Entonces, tiempo y X, Y, Z, ¿no? Para cada punto de este cuadrivector posición se asigna una cantidad, en este caso, compleja phi, ¿no? Porque phi acá es un número complejo, o sea, tiene una parte real y una parte imaginaria. Y entonces, cada uno de estos puntos debería entenderse como un punto en el plano complejo. Al ir variando X, que significa ir variando el tiempo y el espacio, voy obteniendo distintos valores para phi y puedo construir este tipo de curvas que por lo general se llaman órbitas o historia del campo. Entonces, en el contexto de la teoría de campos cuánticos o la teoría de campos en general también clásicos, a esto se le denomina la historia del estado, el estado físico. Bueno, ¿qué pasa si yo hago una transformación de simetría global, como esta que está aquí, sobre la historia, ¿no? Sobre la historia completa, pues desde un punto inicial hasta un punto final. Miren que la historia va desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Y yo le estoy aplicando una transformación de simetría global. Si le aplico una transformación de simetría global, entonces cada punto
de esta historia va a transformar exactamente igual, ¿cierto? Por ejemplo, supongan que alfa vale 2, cojo cada uno de estos puntos, los transformo y queda exactamente igual. Eso significa que lo que yo observaría básicamente es esto, ¿no? Algo de este estilo. Bajo esta transformación, cada uno de los puntos va a transformar exactamente de la misma forma, exactamente de la misma manera. Entonces, en las transformaciones globales, hay que tener en cuenta que cada punto de la historia de un estado físico, que está representado en este caso con un campo cuántico, transforma exactamente igual, ¿cierto? Eso es una transformación de simetría global. Los parámetros son constantes. Este es un ejemplo aquí en la teoría de campos cuánticos, pero usted lo pueden pensar con un ejemplo en mecánica clásica, ¿no? Las rotaciones son transformaciones de simetría globales, porque los parámetros son los ángulos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un cilindro y le hacen alguna rotación, supongan que este es el cilindro visto de lado, y le hacen alguna rotación, entonces una rotación de 90 grados alrededor de algún eje, supongan que el eje Z es perpendicular a la pantalla de sus dispositivos, y bueno, lo voy a pintar aquí así, ¿no? Con este circulito. Este circulito significaría el eje Z saliendo de la pantalla de sus dispositivos, y ustedes cogieron el cilindro y lo rotaron a 90 grados en dirección, digamos que antihoraria, ¿sí o no? A este cilindro, ¿no? Alrededor del eje Z. Entonces el parámetro sería el ángulo de 90 grados, que es una constante, es un número, 90 grados. Y lo que está ocurriendo es que todo el cilindro se rotó 90 grados, ¿no? Pero todo el cilindro significa que cualquier punto que ustedes cojan dentro del cilindro, el que sea, este por ejemplo, se rotó 90 grados. No importa cuál punto ustedes elijan sobre ese cilindro, todos esos puntos se rotaron 90 grados. Es decir, cada uno de los puntos sobre este sistema físico transformó exactamente igual, se rotó 90 grados, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de una simetría global que es un poquito más intuitiva en la mecánica clásica porque se puede observar experimentalmente. Pero aquí se está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Cada punto de este campo se transformó con esta rotación de fase compleja de la misma forma. Entonces son dos ejemplos de una transformación global. Ahora, el otro tipo de transformación que existe son las transformaciones locales. En las transformaciones locales, transformaciones de simetría locales, los parámetros, como por ejemplo este alfa, dependen de las coordenadas del espacio-tiempo. Eso quiere decir que ahora, que ya borré el dígito, sí lo borré. Ahora, suponemos de nuevo que esta es la historia inicial, antes de estar transformada, ¿no? Es decir, sería phi de x. Phi de x variando desde un punto inicial, que ustedes van a llamar x0, por ejemplo, hasta un punto final que van a llamar x sub f, ¿no? Donde las x son en realidad cuadrivectores posición. Y entonces, de nuevo, todos los puntos sobre esta línea son todos los posibles valores que toma este phi desde x0 hasta xf, ¿cierto? Y ahora le hacen una transformación de simetría global, no local, sino global. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? A ver si esto me deja dibujar más fácil. La diferencia sería que ahora cada punto de este campo, ¿cierto? En su historia, va a transformar de manera diferente porque alfa depende de x. Ahora alfa no es una constante, es una función de x. Si la transformación es global, entonces uno tendría algo, por ejemplo, de este estilo. No es la única posibilidad, ¿no? Miren que cada punto transforma de una manera distinta. Podría ser también algo así, ¿no? Pues estos dibujitos están un poco feos, pero la idea se entiende, ¿no? Podría ser una transformación cualquiera de este estilo. Así. Entonces noten que cada punto... porque voy por adelante. Así. Cada punto ahora de la historia de este estado físico está transformando de una manera diferente. Ustedes cogen cualquier punto y al hacerle la transformación, el punto transformó distinto, miren. Este punto transforma de una manera y este transforma de otra. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en las transformaciones locales.
Ahora, ahora los puntos, cada uno de ellos va a transformar en general de manera diferente, en general de manera distinta. Y entonces las transformaciones de simetría globales son distintas a las transformaciones de simetría locales, son diferentes. Además, no es lo mismo romper espontáneamente una simetría global que romper espontáneamente una simetría local. Son dos cosas distintas y sus consecuencias son muy diferentes. Son muy distintas, ¿no? El mecanismo de Higgs está relacionado con un rompimiento espontáneo de una simetría local, no global. Y entonces el ejemplo que yo les estaba mostrando la vez pasada es un ejemplo de un rompimiento espontáneo de simetría global que sin embargo no es lo que se hace en el mecanismo de Higgs, en la física de partículas, ¿no? En el modelo estándar. Y entonces, aunque es útil para entender qué significa romper espontáneamente una simetría y compararlo con el experimento del ferromagneto, etc., no es eso lo que se hace en realidad en el modelo estándar, ¿no? Se hace otra cosa. En el modelo estándar lo que hace uno es coger y romper espontáneamente una simetría local, que es una simetría además no abeliana. Entonces hay que ir avanzando poco a poco para entender las particularidades del mecanismo de Higgs. Bueno, entonces ahora las simetrías locales tienen la particularidad de que cada punto de la historia de un estado físico transforma de manera diferente. Porque ahora ustedes cogen alfa y lo hacen depender de X, ¿cierto? Y entonces, ahora que sabemos que es una simetría global y que es una simetría local, vamos a entender un poquito mejor qué es una simetría Gesch y cuando no se tiene una simetría Gesch, ¿no? Esto es importante que lo entiendan. No todo es una simetría Gesch. No todas las simetrías globales o locales son simetrías Gesch. Una simetría global o local puede ser una simetría Gesch, así como puede que no lo sea. No necesariamente una simetría local implica que la simetría sea Gesch, ¿no? O dicho de otra forma, las simetrías locales no necesariamente tienen que ser simetrías Gesch, porque hay un error que se comete frecuentemente y es creer que las simetrías Gesch son siempre locales, ¿no? O que las simetrías locales son siempre simetrías Gesch. Son errores muy frecuentes, ¿no? Pero la cosa es que las simetrías globales también pueden ser simetrías Gesch bajo ciertas condiciones. Y las simetrías locales no siempre son simetrías Gesch, ¿no? Entonces hay libros o artículos tal vez que no son lo suficientemente específicos que dan a entender que una simetría local es siempre una simetría Gesch. Entonces dicen simetría local o simetría Gesch de manera indiferente, como si fueran lo mismo, ¿sí? Entonces hablan de simetrías Gesch o simetrías locales como si fuera exactamente lo mismo y no es así. Hay que saber cuándo una simetría local es en realidad una simetría Gesch y cuándo no lo es. ¿Sí? Cuándo no lo es. Y bueno, esto es muy importante para Aldair porque es un tema que se toma o que se toca en el capítulo 3, que sin embargo nosotros, digamos, cuando nos veamos por aparte lo vamos a discutir también, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible, aunque yo borré mi dibujito que lo necesitaba ver, ¿no? Profesor, Sí. una pregunta. En las simetrías locales y globales, esos puntos extremos que uno tomaba, que usted llamaba X, A y B, o sea, ¿se mantienen fijos o también pueden cambiar? En las simetrías globales siempre cambian, ¿no? Porque cada uno de los puntos del espacio-tiempo todos transforman igual, entonces como el dibujito que yo les hacía, el punto inicial y final también transforma igual que los demás puntos, entonces en las simetrías globales siempre cambia, siempre. En cambio en las simetrías locales eso depende de cómo sea la función alfa x que está acá. Por ejemplo, esta alfa, ¿cómo sería? Uno puede imponer que alfa, el parámetro de la transformación alfa, valga 0 en el punto inicial y en el punto final. Y entonces después de la transformación, en los puntos iniciales y finales no pasa nada, ¿sí? Pero también podría ser que uno imponga que no, que sean diferentes. Por ejemplo, que se tenga una transformación.
Otra vez trato de dibujar. Que mis dibujos acá son un poquito feos. No que en el tablero sean mejor, pero que sea algo así de este estilo, ¿no? ¿Sí? Que este era el inicial y luego el final es este. Que los puntos inicial y final transformar. El que quedó sin transformar son puntos intermedios. Esto también es una transformación de simetría local, ¿no? Pero, pues usualmente uno impone, ahorita por razones que voy a explicarles, uno impone que los puntos inicial y final sean, queden invariantes bajo la transformación local, ¿no? Eso quiere decir que alfa en estos dos puntos vale 0. En el punto inicial y final vale 0. Y en los demás puntos en general es distinto de 0. ¿Sí? Para una transformación de simetría local, es suficiente con que uno solo de los puntos sea distinto de 0. Un punto intermedio. ¿Sí? Los demás pueden ser 0 alfa, pero con que uno solo de los puntos haga que alfa sea distinto de 0, ya se tiene una transformación de simetría local, ¿no? Eso sería como poner acá una delta de Dirac. ¿Sí, no? En vez de la E a la I alfa, poner algo así como una delta alfa por delta de X menos algún punto intermedio X', ¿no? Eso sería una transformación de simetría, una de las transformaciones de simetría locales, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cuándo es una transformación de simetría, cuándo es gauge y cuándo no lo es, ¿no? Las transformaciones de simetría son gauge si los estados físicos transformados son equivalentes a los estados físicos sin transformar. Eso quiere decir que representan el mismo estado físico. Son, desde el punto de vista físico son lo mismo, ¿cierto? Y difieren únicamente de su representación matemática, ¿no? Entonces, en este caso particular, donde nosotros tenemos una simetría interna, al ser una simetría interna, yo no puedo medir experimentalmente los estados transformados, ni puedo medir experimentalmente los efectos de la simetría, ¿no? Si no puedo medir experimentalmente los efectos de la simetría, como se hacen las rotaciones, que yo sí puedo ver cuando roteo o no algún objeto, entonces hay dos posibilidades. Al no poder medir experimentalmente los estados transformados, hay dos posibilidades. La primera es que todos los estados transformados sean equivalentes desde el punto de vista físico, es decir, que representen el mismo estado físico, que todos representen el mismo estado físico. Y lo segundo es que, bueno, no, que no representen el mismo estado físico, que sean diferentes, ¿cierto? Pero no se pueden observar, ¿no? Entonces, no son observables en el experimento. Entonces, son dos posibilidades. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, voy a hacerlo solo con un punto. Si ustedes tienen esto, este cuadradito representaría el campo en un punto X, ¿cierto? Entonces, el campo cuántico phi en un punto X es este cuadradito, ahí, ¿cierto? Y yo le aplico una transformación de simetría a ese campo. Entonces, ¿qué ocurre? Este alfa lo puedo variar varias veces, ¿cierto? Puedo ir cambiando el número, porque alfa es arbitrario. Y entonces, para este campo, podría obtener varias posibilidades, ¿cierto? Así, dibujo 3. Dependiendo de los posibles valores que tome alfa, ¿no? Entonces, alfa podría valer 1 o 2 o 3, ¿cierto? Y obtener entonces tres posibilidades distintas, digamos. Una acá, otra aquí y otra acá. Que simplemente me está diciendo, cojo el campo, este phi de x, y lo transformo para distintos valores de alfa. Entonces, e a la i1, e a la i2, e a la i3, etc. Pueden haber infinitas posibilidades, ¿no? Si la simetría es gauge, lo que yo estoy diciendo ahorita es que estos tres estados transformados por esta simetría son todos equivalentes, lo que quiere decir que representan al mismo estado físico. Representan al mismo estado físico. Si eso ocurre, decimos que la simetría es gauge. De lo contrario, no es una simetría gauge, ¿no? Entonces, en una transformación local, si resulta que el estado sin transformar, por ejemplo este que estoy tomando acá, y el estado transformado son físicamente equivalentes, es decir, representan al mismo estado físico, entonces se dice que la transformación es una transformación gauge.
Pero si resulta que esos dos estados, después de transformarlo, no son equivalentes, no son el mismo estado físico, sino que representan dos estados distintos, pero que sin embargo yo no puedo observarlos en el experimento, entonces la simetría no es gauge, ¿sí? Pero noten que una simetría global o local no necesariamente es una simetría gauge, ¿no? Entonces aquí las simetrías locales no necesariamente tienen que ser simetrías gauge, solo son simetrías gauge si los estados transformados son físicamente los mismos que el estado sin transformar. A eso se le conoce como simetría gauge o simetría de calibre o simetría de norma. ¿Sí? Digamos, nadie le dice en realidad simetría de norma ni de calibre. Siempre se les dice simetrías gauge, que se escribe gauge, ¿no? Pero se lee gauge. Las simetrías gauge son simetrías de tal forma que los estados transformados representan el mismo estado físico. ¿Qué es lo que ocurre usualmente en la mecánica cuántica, ¿no? En mecánica cuántica ustedes tienen un ket que representa un estado físico y si a ustedes ese ket lo multiplican por una fase compleja, el estado físico sigue siendo el mismo, ¿no? Porque los estados físicos están definidos salvo fases complejas. ¿Y cuál es la razón? Pues que esos kets no es lo que se mide en el experimento. El ket no se mide en el experimento, lo que se mide es la amplitud de probabilidad, que sería hacer el bracket al cuadrado. La norma del bracket al cuadrado. Y entonces a la hora de hacer el bracket, la fase compleja se anula. Entonces da igual si pongo o no pongo la fase compleja, porque a la hora de calcular la probabilidad, esas fases complejas se anulan. Es decir, yo no observo en el experimento este campo phi, lo que observo es la norma al cuadrado de ese campo. Y entonces al tomar la norma al cuadrado del campo de esta fase compleja, independiente de cuál sea el valor de alfa, se anula. Lo que significa que cualquier estado, phi o e a la i alfa por phi, son equivalentes desde el punto de vista físico porque representan al mismo sistema, ¿sí? Esto también significa que aquí hay una redundancia en la descripción de la naturaleza. Tomen en cuenta de nuevo que esto no es la naturaleza misma. Esto es una descripción matemática que nosotros hacemos de la naturaleza. Y esa descripción matemática, en este caso particular, es redundante. Porque no solamente, en el caso particular de una simetría gauge, la descripción es redundante. ¿Por qué? Porque no se tiene una única descripción, sino que se tiene un conjunto infinito de posibles descripciones, todas equivalentes. Todas representan al mismo estado físico. O sea que es redundante. Es redundante. Además, todas esas posibles representaciones del estado físico, todas, dejan invariante el lagrangiano. Pero del principio de mínima acción, usando el lagrangiano, uno obtiene las ecuaciones de movimiento. O sea que todas estas posibles representaciones del estado físico son también soluciones de las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Pero nosotros no necesitamos infinitas soluciones, solo necesitamos una, ¿no? Porque las soluciones de las ecuaciones diferenciales deben ser únicas, etcétera, ¿no? Entonces hay una redundancia en la descripción. Cualquiera que yo tome es una solución posible de las ecuaciones de movimiento y todas representan el mismo estado físico cuando la transformación es gauge. Si la transformación no es gauge, no es una transformación de simetría gauge, entonces los estados físicos relacionados bajo la transformación de simetría son diferentes, representan distintas soluciones de la ecuación de movimiento, ¿sí? Entonces se tienen esas dos posibilidades. Las transformaciones de simetría son físicas o internas. Esas transformaciones físicas o internas pueden ser globales o locales. Y esas transformaciones globales o locales pueden ser gauge o no serlo, ¿cierto? En el mecanismo del rompimiento espontáneo de la simetría propuesto por Higgs, lo que se está rompiendo es una simetría local gauge, ¿sí? Entonces mire que hay que ir refinando lo que se está haciendo. hay que ir entendiendo claramente qué es lo que se hace. Bueno, por cierto, las simetrías gauge están muy relacionadas con el concepto de determinismo. Pero bueno, es algo a lo que no voy a entrar mucho ahorita. Pero sí se los voy a mencionar rápidamente.
Y es el hecho de que para que una teoría con una simetría gauge, bueno, con una simetría local sea gauge, o para que la simetría local sea gauge, es necesario que la teoría sea determinista. Pero digamos que no quiero entrar tanto en esos detalles. Es la manera de identificar si una simetría local es gauge, ¿no? Pues digamos, yo acá se los estoy diciendo que cuáles son los efectos de una simetría gauge, ¿no? El hecho de que los estados que están relacionando la transformación son físicamente equivalentes, ¿listo? Pero uno se pregunta, bueno, ¿y yo cómo determino si una transformación de simetría local dada, por ejemplo esta, es una transformación gauge, ¿no? Yo cómo lo hago desde el punto de vista matemático. Pues tiene que ver con un concepto que se llama el determinismo en las teorías. Entonces, por lo general, es conveniente que las teorías sean deterministas de alguna forma, ¿no? No es lo mismo el determinismo en mecánica clásica que el determinismo en mecánica cuántica. El determinismo en mecánica clásica tiene que ver con que el estado físico de un sistema en mecánica clásica se determina especificando únicamente dos condiciones iniciales, ¿no? Ustedes dicen cuál es la posición y cuál es la velocidad, que sería en ese caso la pendiente en el punto donde estoy mirando la trayectoria de una partícula, ¿cierto? Entonces ustedes dicen posición y velocidad en un instante de tiempo dado, esas serían las condiciones iniciales, y con esas condiciones iniciales puedo construir toda la trayectoria de una partícula clásica, es decir, puedo construir su evolución posterior y su evolución anterior, solamente especificando dos condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen el oscilador armónico simple, encuentran una ecuación de movimiento que viene, por ejemplo, de la conservación de la energía. Ustedes cogen la conservación de la energía, que es básicamente dar una función energía, así como este lagrangiano, y le hacen la derivada con respecto al tiempo, que es equivalente a tomar el principio de mínima acción, ¿sí, no? Y encuentran la ecuación de movimiento, que es la ley física, ¿cierto? Esa ecuación de movimiento tiene que tener una solución, y esa solución tiene que ser única. Encuentran la solución de la ecuación de movimiento. Para que sea única, especifican condiciones iniciales: posición en un instante de tiempo dado, velocidad en ese mismo instante de tiempo. Es suficiente con conocer un punto en ese espacio de fase, posición, velocidad, para poder predecir la evolución posterior y la evolución anterior de una partícula y entonces dibujar su trayectoria desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, ¿cierto? Eso es determinismo en mecánica clásica, ¿no? La capacidad de poder determinar la evolución posterior o anterior, evolución temporal, ¿no? De una partícula clásica solamente conociendo dos condiciones iniciales. Bueno, en mecánica cuántica no se puede definir el determinismo de esa manera porque de entrada yo no puedo medir posición y velocidad al mismo tiempo, ¿no? Está el principio de incertidumbre de Heisenberg que me dice no. Si yo intento medir la posición de una partícula cuántica, que es una partícula muy pequeña, esto tiene que ver con la manera en la que se hacen los experimentos, ¿no? Si yo trato de medir la posición de una partícula cuántica, entonces no puedo medir su velocidad con una cierta precisión, ¿no? Porque cada que intento medir la posición, tengo que interactuar con la partícula, por lo general enviando fotones, ¿cierto? Entonces llega un fotón a la partícula y cuando hago eso, la partícula colapsa su estado físico, o sea, cambia drásticamente su estado físico y entonces ya no puedo predecir en qué dirección agarra la partícula. Entonces no sé cuál es la velocidad de la partícula, entonces no puedo dibujar una trayectoria, ¿no? Para dibujar una trayectoria necesito saber posición y necesito saber velocidad. Mecánica cuántica yo no puedo dibujar trayectorias de las partículas, por lo que la descripción cambia. La descripción de la naturaleza ya no se da en términos de partículas, sino que se da en términos de amplitudes de probabilidad, que son funciones, que son campos, ¿no? Como este campo phi de x que está acá. No puedo decir exactamente dónde está la partícula y con qué velocidad, es decir, no puedo dibujar una trayectoria de este tipo, ¿cierto? Porque necesitaría saber posición y velocidad en cada punto.
pero sí puedo decir con qué probabilidad la partícula se encuentra en cierta posición o con qué probabilidad la partícula tiene cierta velocidad o cierto momento lineal, ¿cierto? Que es precisamente este tipo de funciones de onda que están aquí. Phi de x es una amplitud de probabilidad, de hecho. La amplitud de probabilidad de que la partícula se encuentre en un cierto punto del espacio-tiempo x, ¿cierto? Entonces la descripción cambia, la descripción de la naturaleza cambia, y entonces yo ya no tengo una trayectoria desde un punto inicial hasta un punto final, como en mecánica clásica, sino que lo que tengo es otra cosa, una historia, que es precisamente lo que yo les estaba mostrando acá. Desde un punto inicial x sub a hasta un punto final x sub b, los valores posibles de este campo, que son amplitudes de probabilidad, o sea, la probabilidad de que esté en ese punto. A eso se le conoce como la historia, ¿no? Ya no puedo hablar de trayectorias como en mecánica clásica, sino que tengo que hablar de historia. La historia de una partícula, que es básicamente ir diciendo cuál es el valor de esta función en cada punto x. ¿Sí? La historia, la historia. Ahora, ¿qué significaría entonces el determinismo en mecánica cuántica o en estas teorías de campo cuántico si ya no se puede hablar de una trayectoria, ¿no? El determinismo aquí significa una cosa diferente. Lo que significa es que la historia debe ser única. La historia me refiero a este dibujito que yo hice acá. Debe ser única. ¿Y eso qué significa? Recuerden el principio de mínima acción. ¿Cuál es la historia que en realidad recorre una partícula? El principio de mínima acción me dice, bueno, supongan que tienen una partícula que inicia en un punto XA y termina en un punto XB y tiene su propia historia. No sabemos exactamente cuál es la historia que recorre la partícula desde A hasta B, sino que existen infinitas posibilidades, ¿no? Esta es una, la línea recta que pinté acá, esta es otra, la curva que está aquí, pero hay más, ¿no? Por ejemplo, esta y bueno, todas las que a ustedes se les pueda ocurrir dibujar, ¿sí o no? Infinitas posibilidades. La verdadera historia que la partícula va a tener es la que minimiza la acción, ¿cierto? Es el principio de mínima acción. Si ustedes cogen y usan el principio de mínima acción, lo que en realidad están haciendo es integrar sobre todas las posibles historias, ¿cierto? Es una integral sobre todas las posibles historias del lagrangiano o densidad lagrangiana que está acá. Entonces hacen una integral de todas las posibles historias de esta densidad lagrangiana. Y luego cogen esa integral y la llaman la acción, que se representa con una S. Y después minimizan la acción, dicen la derivada variacional de esa acción igual a 0. Al minimizar esa acción, lo que se está haciendo es elegir una de las trayectorias, o bueno, en este caso, historias que estaban acá. Solo una de estas historias va a minimizar la acción. Solo una, ¿cierto? Y entonces esa historia es la que va a ser solución de la ecuación de movimiento que se obtiene usando pues, las ecuaciones de Euler-Lagrange que aparecen en el principio de mínima acción, ¿no? Si ustedes aplican las ecuaciones de Euler-Lagrange, obtienen las ecuaciones de movimiento para este sistema físico. La historia que minimiza la acción es la solución de esas ecuaciones de movimiento y esa solución tiene que ser única, ¿cierto? Entonces, una de estas trayectorias es la que minimiza la acción, o sea, es la verdadera historia de este sistema físico, una de esas trayectorias. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago una transformación de simetría, esa transformación de simetría, por ejemplo, esta transformación 1 que está acá, deja invariante el lagrangiano. Y si deja invariante el lagrangiano, cuando ustedes aplican el principio de mínima acción, obtienen la misma ecuación de movimiento, ¿no? No va a cambiar. Y además, estos estados transformados son todos soluciones de la ecuación de movimiento, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay una única historia que es solución de las ecuaciones de movimiento si esta transformación es una transformación de simetría, ¿no?
Porque todas estas transformaciones de simetría dejan invariante el lagrangiano y por lo tanto conducen a las mismas ecuaciones de movimiento, pero todas estas transformaciones de simetría o todos estos estados transformados son soluciones de esa ecuación de movimiento. Significa que habrían infinitas historias que son soluciones de la ecuación de movimiento, no solo una, sino infinitas. Por lo que este tipo de teorías son altamente indeterministas, ¿no? Todo el mundo sabe que la mecánica cuántica no es indeterminista. Es indeterminista, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuándo una teoría de estas se puede considerar determinista? La única manera de que la teoría sea determinista es que todas estas posibles soluciones representen al mismo estado físico, o todas sean físicamente equivalentes. Todas estas historias. La única manera de que todas estas historias sean, desde el punto de vista físico, las mismas, es que estén relacionadas a través de una transformación gauge, ¿sí? Y entonces la única manera de que una teoría cuántica, como la teoría cuántica de campos, sea determinista, es que sea invariante bajo transformaciones de simetría gauge, ¿no? Y entonces, ¿cómo sé yo si una transformación de simetría local es gauge o no es gauge? La única manera es que la transformación o que la teoría sea determinista, desde el punto de vista de la mínima acción, ¿no? Del principio de mínima acción, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. Vamos, acá yo les estoy dando la generalidad. No estoy entrando en los detalles matemáticos, estoy tratando de explicarlo de manera conceptual, ¿no? De manera conceptual, con el principio de mínima acción, yo lo que estoy haciendo es encontrar una trayectoria o una historia única. Trayectoria para mecánica clásica, historia para mecánica cuántica, ¿no? Ah, con el principio de mínima acción, trato de encontrar una historia única, ¿no? Que sea solución de las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Si encuentro una única historia, digo que la teoría es determinista. Ese es el concepto de determinismo en mecánica cuántica. Una teoría es determinista si existe una única historia, dado dos condiciones de frontera, bueno, o condiciones iniciales, ¿no? Desde XA hasta XB, ¿cierto? La única manera de que eso se tenga es que la transformación sea gauge. O sea, la única manera de que una teoría cuántica sea determinista es que las transformaciones de simetría sean gauge, ¿no? Y además sean gauge locales. ¿Por qué? Porque la única manera que yo puedo hacer de que todas estas trayectorias empiecen en el mismo punto inicial y terminen en el mismo punto final es que la transformación sea local, ¿no? Con una transformación global yo no puedo hacer o usar el principio de mínima acción, ¿no? Entonces, es la manera de identificar si una transformación local es o no es gauge, ¿no? Pero, digamos, les recomiendo que lean el artículo que yo les dejé sobre rompimiento espontáneo de la simetría para ver si lo entienden un poco mejor, ¿sí? Entonces, en resumen, hay transformaciones de simetría, pueden ser físicas o pueden ser internas. Ahorita nosotros estamos interesados en las transformaciones de simetría internas para una teoría de campo cuántico, como este modelo de Goldstone-Fiala 4. Esas transformaciones de simetría internas pueden ser globales o pueden ser locales. Ya discutimos lo que pasaba con las transformaciones de simetría globales las clases pasadas. Ahora estamos mirando un poco más qué pasa con las transformaciones de simetría locales. Para el caso del mecanismo de Higgs necesitamos que la transformación sea local. Ahora, esa transformación local puede ser una transformación gauge, así como puede que no lo sea. Las transformaciones gauge relacionan estados físicos que son equivalentes, es decir, el estado sin transformar y el estado transformado representan al mismo sistema físico. ¿Sí? En particular, si esa transformación de simetría es gauge, esa transformación de simetría local interna es gauge, entonces la teoría es determinista. Es determinista porque la historia es única, que es un concepto de determinismo de acuerdo al principio de mínima acción, ¿no?
una teoría física es determinista si la historia que minimiza la acción es única. En este caso, sí es única porque estamos diciendo que todas las posibles historias relacionadas a través de esta transformación de simetría representan el mismo estado físico. Entonces, aunque aquí parece que son diferentes, en realidad son lo mismo, ¿no? Entonces es única, solo hay una. Todas son la misma. Todas representan al mismo estado físico, representan el mismo sistema físico, todas. Cualquiera de estas que yo elija representan el mismo sistema físico. Sin embargo, eso tiene un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que hay una descripción evidentemente redundante de un sistema físico. Porque no importa cuál de estas historias yo elija, todas son soluciones de la misma ecuación de movimiento y todas representan al mismo sistema físico. Entonces hay una descripción redundante. Nosotros necesitamos una sola, elegir una. Entonces elijo esta que está acá, o elijo esta que está acá, o cuál elijo, ¿no? Elijo una. O esta, o esta, o esta otra. ¿Cuál de ellas elijo? Es decir, elijo e a la i 1 phi, o e a la i 2 phi, o e a la i, no sé, coseno x phi, porque esta phi es una función de x, ¿no? En general. ¿Cuál de todas elijo? Pues el procedimiento de elegir una de las trayectorias o una de las historias se le conoce como el procedimiento de fijar el gauge. Fijar el gauge, o en inglés sería gauge fixing, que es algo que se hace usualmente cuando se tiene una simetría gauge local. Necesitamos elegir una sola de ellas para describir la dinámica del sistema físico, ¿no? No las necesitamos a todas, elegimos una sola. Sin embargo, cuando se elige una sola de ellas, entonces se rompe la simetría. Evidentemente, ¿no? Se daña la simetría. Ya, si elijo una sola, ya no está la simetría. Elijo una nada más. Entonces, de inmediato haría que la simetría, al elegir o al fijar el gauge, haría que el lagrangiano deje de ser simétrico bajo la simetría inicial, ¿no? Que es un procedimiento que hay que hacer porque uno no quiere una descripción redundante. Ahora, de nuevo aquí ustedes están dándose cuenta que estas simetrías y estos estados son solo representaciones de la naturaleza, pero no es la naturaleza misma, ¿no? Por eso pueden haber múltiples representaciones de una misma cosa. Entonces aquí lo que se está observando es un problema que hay en la descripción matemática de la naturaleza, pero no es un problema de la naturaleza misma, porque estas transformaciones de simetría gauge locales no son observables, ¿cierto? No se pueden medir experimentalmente, no son representaciones de la naturaleza. O sea que este no es un problema de la naturaleza, este es un problema de la descripción matemática que estamos usando nosotros para explicar la dinámica de algún sistema físico, ¿cierto? En la naturaleza. Entonces, desde el punto de vista conceptual, esto es, digamos, no es cualquier cosa, hay que tratar de entenderlo lo mejor posible, lo mejor posible. Entonces, yo imagino que de pronto sí entendieron lo que acabo de decir. Digamos que traté de explicarlo mejor posible esto, pero bueno, hay que entrar un poco más en detalles para entenderlo completamente. Y entonces vamos a revisar qué ocurre en el caso de un rompimiento espontáneo de una simetría gauge local 1. Entonces lo primero que tenemos que ver es que si ahora hacemos que alfa dependa de x, es decir, miren que acá, a ver, aquí ahora alfa es una función de x. Si ahora hacemos que alfa sea una función de x, entonces lo primero que debemos observar es que este lagrangiano que teníamos anteriormente, el que discutimos la clase pasada, bueno, el seminario pasado, porque no es una clase, este lagrangiano ya no sería invariante bajo esta transformación de simetría. ¿Por qué no sería invariante bajo esta transformación de simetría? Porque si ahora hago que alfa dependa de x,
Entonces, aquí, cuando tomo las derivadas en este término cinético, aparecería una derivada de alfa en algún punto. Vean. Ustedes, digamos, esto es algo que es bueno que hagan ustedes. Yo ahorita les voy a dar la generalidad y tal vez después, cuando nos volvamos a ver, lo hago en detalle, ¿no? Pero noten que si ahora alfa depende de x, cuando hagan la derivada, los exponenciales ya no salen de la derivada, sino que evidentemente va a aparecer una derivada de alfa, ¿no? Del parámetro gauge que está aquí. Y entonces, de entrada, este primer término ya no sería invariante bajo esta transformación, ¿no? Este término sí, ¿cierto? Porque independiente de si alfa depende de x o no, pues este término sí es invariante, y lo mismo este otro, pero el término cinético ya no sería invariante. Ahora ustedes meten ahí e a la i alfa, que es una función de x por phi de x, toman las derivadas y se dan cuenta que este primer término, que es el término cinético, este que está aquí, ya no es invariante bajo la transformación U1 si alfa se vuelve local. Estos dos sí, estos dos son los términos del potencial, ¿no? El potencial. Recuerden que mu cuadrado había que hacerlo menor que 0, etcétera, ¿no? Y entonces, de entrada, el lagrangiano ya no sería invariante. Este que está aquí, el de la teoría de Goldstone phi a la 4, ¿cierto? Pero la primera condición que teníamos que tener para romper espontáneamente la simetría era que teníamos que tener un lagrangiano, o pues un objeto simétrico bajo la transformación que queremos romper, ¿no? La transformación que queremos romper ahora es esta transformación 1, pero local, y gauge, ¿no? Miren que acá está especificado. ¿Qué significa, no? No, ya creo que ahorita entonces ya entienden lo que estoy diciendo acá, ¿no? Es U1 porque solo hay un parámetro. Entonces, U significa unitario. E a la i alfa por E a la menos i alfa, pues vale 1, ¿no? Unitario. El 1 que está aquí adentro es porque solo hay un parámetro, alfa, ¿cierto? Entonces, este es el grupo U1, el grupo de todas las rotaciones de fase con un solo parámetro, el parámetro alfa. Pero ese parámetro alfa depende de x, es una función del espacio-tiempo de x. Y entonces la transformación es local. Pero les estábamos dando una información adicional. Y es el hecho de que la simetría además es gauge. Podría no ser gauge, ¿no? ¿Qué significa que sea gauge? Bueno, que todos los estados transformados bajo esta transformación 1 son físicamente los mismos, ¿cierto? Podría no ser así. Podrían ser diferentes. Pero estamos diciendo no, son los mismos. Y entonces hay una redundancia en la teoría. Porque uno llega, a partir del lagrangiano que sea invariante bajo esta transformación, uno llega a una ecuación de movimiento y todos estos estados físicos transformados con alfa, para todos los posibles alfa que hayan, son soluciones de esa ecuación de movimiento. Y todos son equivalentes, todos representan el mismo estado físico, entonces tenemos un conjunto infinito de funciones que representan al mismo estado físico, o sea, hay una redundancia evidente en la descripción matemática de este sistema físico. O sea, estamos haciendo una descripción muy redundante de la naturaleza, ¿sí? Pero estamos dando eso, ¿no? Distinto sería que no fuera gauge. Si no fuera gauge, si yo dijera, no, no es gauge, entonces cada estado físico transformado representa una cosa distinta desde el punto de vista físico. Y entonces ahí ya no habría una redundancia y no me preocuparía por elegir uno de los estados, ¿no? Sin embargo, el mecanismo de Higgs necesita que la transformación sea gauge, ¿no? Por razones que vamos a ver ahorita. Entonces, lo primero que notamos es que, bueno, no es invariante el lagrangiano de la vez pasada bajo esa transformación, por lo que es necesario modificar primero el lagrangiano o escribir un lagrangiano que sí sea invariante bajo esa transformación. Hay una manera de hacerlo y la manera de hacerlo es incluir nuevos términos, en particular incluir un nuevo campo. Este campo AMU que está acá se le denomina campo gauge, ¿sí? Y es un campo vectorial, un campo vectorial. Que tiene ciertas propiedades. Tiene spin 1, es un cuadrivector, etcétera, ¿no? Es decir, tiene 4 componentes, tiene spin 1, por eso se llama campo vectorial, y en general puede adquirir masa, como vamos a ver ahorita con el rompimiento espontáneo de la simetría, ¿no? Entonces, aparece un nuevo campo, hay que introducir un nuevo campo. Y ese nuevo campo tiene que transformar de cierta manera
aunque no está puesto aquí en la diapositiva. Tiene que transformar de cierta manera bajo la transformación 1, ¿no? Entonces, lo escribo por acá aparte. A ver. ¿Cómo transforman los campos? Lo escribo aquí, ¿no? Entonces, estamos con una transformación 1, que es Gesh, es local, ¿cierto? Y lo estamos haciendo ahora para un modelo que vamos a llamar el modelo de Higgs phi a la 4. Entonces, ya no es el mismo modelo de Goldstone porque el lagrangiano lo vamos a cambiar, ¿no? Es decir, aquí el modelo de Goldstone está representado con este lagrangiano y tiene sus ecuaciones de movimiento y tiene su dinámica. Aquí, en cambio, tenemos que cambiar el lagrangiano para que sea invariante bajo esta transformación de simetría, ¿no? A ese nuevo lagrangiano, o a ese nuevo modelo, lo llamamos el modelo de Higgs phi a la 4. ¿Sí? Que de hecho fue el que Higgs presentó inicialmente en sus dos artículos en Physics Letters y en Physical Review Letters, ¿no? Son estos dos artículos de 1964, donde él estaba discutiendo qué pasaba si se rompía espontáneamente una simetría local U1, que fuera una simetría Gesh, ¿no? Que es muy distinto a lo que se hace en este tipo de materiales ferromagnéticos para producir plasmones, o sea, lo que hacía Anderson era otra cosa, ¿no? ¿Qué ocurre acá, no? ¿Qué ocurre acá? Entonces, primero, hay que introducir un campo Gesh. Bueno, lo primero es que el campo phi de x, esto sí ya lo sabemos, bajo la transformación 1, pues se transforma en un nuevo phi prima, o, bueno, ¿cómo lo hace? Un phi prima, y ese phi prima es igual a e a la i alfa x por phi x, ¿no? Entonces miren que tienen la transformación 1 del primer campo, el que ya teníamos que era un campo escalar complejo, ¿cierto? Ahora, pero se necesita introducir un nuevo campo, que es un campo vectorial. ¿Qué significa un campo vectorial? Esto es un cuadrivector, tiene un índice de Lorentz. Este índice de Lorentz va desde 0 hasta 3, 0, 1, 2 o 3. Eso quiere decir que ustedes pueden poner este campo en un arreglo de 4 componentes. Un cuadrivector columna con 4 componentes. Y este cuadrivector columna transforma igual que el cuadrivector posición bajo transformaciones de Lorentz por ahora, ¿no? Por ahora. La idea es que ahora este campo debe transformar de esta manera, que les voy a poner acá. Para que se tenga un lagrangiano invariante. Entonces lo escribo así. Esta sería la regla de transformación del campo. Que pues no está escrita en las diapositivas, pero se las pongo así, ¿no? Esta es la cuadriderivada de la función alfa que aparecía aquí en la fase. Si yo defino, y miren que esto es una manera de construir un lagrangiano invariante bajo la transformación 1, ¿no? La transformación 1 local. Si yo defino un campo vectorial que transforme bajo la transformación 1 local de esta manera, miren que lo único que hace es, cuando hago la transformación, cojo el campo inicial y le agrego un término adicional, 1 sobre q, siendo q una constante adimensional, por la derivada parcial de la función alfa de x, que es la misma alfa que está acá. Si yo defino este nuevo campo y digo que transforma de esta manera, entonces puedo construir, esto se hace así, por construcción, usted lo puede ir a buscar en los libros de campos cuánticos, ¿no? Puedo construir un lagrangiano invariante bajo la transformación U1 local, que sería esta cantidad que está acá. ¿Sí? Entonces, construyo un lagrangiano invariante bajo las dos transformaciones que yo acabo de escribir. Ese lagrangiano tiene que tener estos términos. Primero, este es evidentemente invariante, que es el potencial, ¿cierto? Ya habíamos dicho que es invariante. Lo que cambia son los términos cinéticos, ¿no? Primero, el término cinético ahora tiene una nueva derivada, que ya no es simplemente la derivada parcial de mu, sino que incluye este término adicional, menos i por q por a mu.
Este Q sería el análogo de la carga eléctrica en electrodinámica, pero aquí simplemente es un parámetro dimensional, ¿no? Si definimos D de esta manera, entonces ahora sí todo este término es invariante bajo la transformación de simetría, tomando en cuenta que ya sabemos cómo transforma phi y que sabemos cómo transforma a mu. Entonces, un ejercicio que ustedes deben hacer, que de pronto lo hago yo más adelante, pero que deberían hacer ustedes, es verificar que de hecho este término de mu phi por de mu phi complejo conjugado, siendo d mayúscula esta cantidad, o sea, la derivada parcial menos i por q por a mu, este término es invariante bajo estas dos transformaciones que acabamos de escribir acá, que sería la transformación 1, ¿no? La transformación 1. Entonces, uno hace esta transformación sobre este término cinético y se da cuenta que queda invariante, es decir, que vuelve y queda lo mismo. Entonces, uno que tiene que hacer, mirar, ¿qué pasa si pongo phi' acá y la derivada primada también? Porque en la derivada está a, ¿no? A'. Y luego reemplazo a' mu por a mu más 1 sobre q de mu de alfa y bueno, y phi por e a la i alfa phi, en fin. Reemplazo todo y me doy cuenta que esto queda invariante. Este término es invariante, ¿no? Y este otro término que está acá al principio también es invariante bajo esa simetría, donde f mu nu pues es el tensor de esfuerzos, que en este caso sería, creo que no lo anoté aquí, pero se los escribo por acá. Sería este tensor, ¿no? El tensor de esfuerzos f mu nu sería esto, la derivada parcial con respecto a mu del campo a nu menos la derivada parcial con respecto a nu del campo, pero con el índice mu. Este término que está acá también es un invariante. Bajo el grupo 1, lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar esto, ¿no? Poner primados, cambiar f mu nu por f mu nu primado. Ponen primas en todos lados, luego reemplazan esta transformación y se dan cuenta que los términos cruzados se anulan y queda el mismo, ¿no? Entonces este es un término invariante bajo 1 también. Que en electromagnetismo es equivalente a decir que hay una libertad para definir el potencial electromagnético, ¿no? Tomando en cuenta que el rotacional del campo magnético debe ser igual a 0, perdón, la divergencia del campo magnético debe ser igual a 0 porque no existen los monopolos magnéticos, entonces el campo magnético se escribe como el rotacional de un potencial magnético, ¿cierto? Pero el rotacional de un potencial no es único, sino que si yo defino el potencial magnético salvo por un gradiente de un potencial escalar, entonces ahí aparece por primera vez las transformaciones Gauge, ¿no? O transformaciones de norma. Entonces es lo mismo tener A solo, que es el potencial magnético, que tener A más el gradiente de un potencial escalar. Porque cuando tomo el rotacional de un gradiente, eso me da 0, en fin. Entonces el análogo de lo que se hace en electrodinámica clásica, pero bueno, en 4 dimensiones. Entonces esto también es un invariante bajo esta transformación 1. Y por lo tanto también hay un término adicional, que es el término cinético para el nuevo campo Gauge que pusimos. O sea, para este campo... para este campo que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es construir un lagrangiano invariante bajo la transformación 1 local. Ese lagrangiano, para que sea invariante, implica que tengo que incluir un nuevo campo, que es el campo vectorial o campo Gauge, AU, que está acá. De manera que ese campo transforma, como les mostré ahorita, el lagrangiano invariante sería esto que está acá, ¿sí o no? Ese lagrangiano invariante tiene dos cambios con respecto a la teoría de Goldstone phi a la 4. El primero es que la derivada cambia. Ahora la derivada es la suma de estos dos términos que están aquí. A esa derivada se le conoce como derivada covariante, porque este término queda invariante bajo la transformación 1 y hace que las ecuaciones de movimiento queden covariantes, ¿no? Es decir, que yo le hago una transformación 1 a las ecuaciones de movimiento y vuelvo y obtengo las mismas ecuaciones. Entonces las ecuaciones o las leyes físicas son covariantes, por eso se llama derivada covariante a esta D que está aquí.
Y además tengo que poner un nuevo término, este f-nu, que está contraído, que debe ser invariante de Lorentz también, los índices tienen que estar contraídos, que es un término invariante bajo la transformación U1 también, ¿no? Entonces es invariante bajo U1, invariante bajo transformaciones de Lorentz. Todos los términos que aparecen aquí cumplen con todas las restricciones que nosotros hemos estado mencionando desde hace rato, ¿no? Los términos que aparecen acá no pueden tener dimensión de masa mayor a m a la 4 porque este lagrangiano tiene que tener dimensión m a la 4. O sea que estos términos todos tienen dimensión de masa m a la 4 para que la teoría sea renormalizable, ¿no? Lo segundo es que todos estos términos son invariantes bajo transformaciones de Lorentz. Y lo tercero es que todos estos términos son invariantes bajo la transformación U1 local que acabamos de definir. A este lagrangiano, además se le conoce como el lagrangiano de la electrodinámica escalar. Y esto se usa para describir la interacción entre campos electromagnéticos y ciertas partículas escalares que se llaman piones o mesones, ¿no? Entonces se utilizan ciertos modelos de campos cuánticos para estudiar la dinámica de piones, que son partículas que aparecen en los núcleos, en la descomposición de núcleos atómicos. Entonces la interacción entre piones, que son algunos escalares neutros que aparecen, piones neutros, con el campo electromagnético, se utiliza este tipo de teoría, que se llama electrodinámica cuántica escalar. ¿Sí? Pero aquí nosotros, digamos, lo pusimos fue con otro objetivo. El objetivo de ver qué pasa si rompo espontáneamente la simetría gauge local 1, ¿no? Entonces, una vez establecido este lagrangiano, que ustedes deberían coger este lagrangiano y verificar que en efecto es invariante bajo las transformaciones U1 que acabo de escribirles. Pero una vez que tenemos definido este lagrangiano, entonces de aquí en adelante romper la simetría espontáneamente lo mismo que hicimos con el otro modelo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Primero, inicialmente si poníamos mu cuadrado mayor que 0, entonces esto era un término de masa para el campo phi y pertenecía a los términos cinéticos. Pero si yo hago que mu cuadrado se vuelva negativo, menor que 0, deja de ser un término de masa porque no existen masas negativas ni masas imaginarias y se vuelve más bien un término de un potencial que se llama potencial del X, que se puede dibujar. Cuando ustedes dibujan el potencial del X con mu cuadrado menor que 0, entonces obtienen el típico sombrero mexicano que está aquí, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría? Mu cuadrado era entonces un punto crítico, ¿cierto? Un parámetro crítico, similar a la temperatura en un material ferromagnético. Y entonces cuando se pasa por debajo del punto crítico mu cuadrado igual a 0, es decir, cuando mu cuadrado es menor que 0, lo que ocurría es que el potencial cambiaba su forma y los mínimos ocurrían en valores distintos de phi igual a 0, ¿no? Ya no ocurría en phi igual a 0, sino en phi distinto de 0. Y de nuevo había un conjunto infinito degenerado de mínimos equivalentes, ¿cierto? Que era lo mismo que discutíamos la vez pasada, que es lo que tiene que ocurrir en un rompimiento espontáneo de la simetría. Ahora, como esta teoría es redundante, es decir, hay un conjunto infinito de posibles funciones que representan al mismo estado físico, entonces aquí hay una cosa que se puede hacer adicional. Y es lo siguiente, se puede fijar el gauge, es decir, elegir una sola de ellas. Elegir una sola de ellas es decir, ¿qué valor tiene alfa? ¿Qué valor tiene alfa, no? Y entonces, en lugar de simplemente expandir como hacíamos la otra vez, ¿cierto? Expandir este phi de x alrededor de un valor mínimo, cualquiera de los posibles valores que están aquí. Esto era lo que se hacía la otra vez, ¿no? En lugar de hacer eso, lo primero que se puede hacer es elegir directamente un gauge, fijar el gauge, es decir, dar un valor preciso para alfa. El valor preciso para alfa que uno puede dar es equivalente también a elegir un mínimo, ¿no? El que uno quiera, cualquiera. Al elegir un alfa particular, elijo una solución única, ¿cierto? Una de las posibles funciones que representan el estado físico. Elijo una sola. Y de paso elijo un solo mínimo, es decir, estoy haciendo varias cosas, uno solo de los mínimos. Ese mínimo lo puedo elegir de tal forma que alfa sea la siguiente función, menos i por una función que se llama zeta x, que es la misma zeta que está acá, ¿no? Recuerden que el campo phi de x se podía escribir como la suma, bueno, se podía expandir de esta manera, ¿no? En su representación polar,
había un campo que aparecía aquí que era la fase y había otra parte que era el módulo del número complejo, ¿no? Pero ese módulo se expandía alrededor del mínimo, ¿cierto? ¿Y por qué se hacía eso? Porque se necesitaba que los campos que aparecieran acá tuvieran un valor esperado igual a 0, porque los campos físicos, de nuevo, cuando uno les toma el valor esperado en el vacío, tienen que valer 0, ¿no? En cambio, este campo, después de que yo hago que el mínimo sea, que mu cuadrado sea menor que 0, este campo desarrolla un mínimo distinto de 0, ¿no? Miren, acá, un valor esperado en el vacío distinto de 0. Entonces tengo que expandir de nuevo para escribir el lagrangiano en términos de campos que sí sean campos físicos, ¿no? Porque ya phi no sería un campo físico cuando hago que mu cuadrado sea menor que 0, en el sentido que si yo tomo el valor esperado en el vacío de este phi, me da distinto de 0. Mire que los valores son diferentes de 0, que son los puntos que están sobre esta curva roja. Entonces uno hace esto, pero además puedo fijar el gauge y decir, bueno, pero alfa lo elijo para que valga menos este campo que está acá. Si yo hago eso, miren que acá están las transformaciones, eligiendo alfa igual a menos zeta x, que sería la fase que aparece acá. Si yo hago eso, lo que va a ocurrir es que esto es equivalente a elegir zeta igual a 0, o a que se cancele este zeta que está acá. Y entonces el lagrangiano va a quedar escrito de esta manera. Digamos, acá se los estoy diciendo de manera muy rápida, después hay que ponerse a mirar si entramos en los detalles, les estoy dando los resultados. Si hacemos esa elección de gauge, es decir, elegimos alfa igual a menos zeta, entonces el lagrangiano, después de que yo reemplazo explícitamente aquí los nuevos campos, ¿sí o no?, obtengo este resultado que está aquí. Entonces lo que hay que hacer es ponerse a hacer un poco de vainas algebraicas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Si ustedes cogen y reemplazan explícitamente esto como lo habíamos hecho la vez pasada, sobre el lagrangiano entonces aparecen un poco de términos, ¿no? Aparecen términos cinéticos para el campo ρ que está aquí, términos cinéticos para el campo zeta que está acá, y aparecen otros términos, ¿no? Términos de masa para ρ, aparece un término de masa para el campo gauge, y aparece otro término aquí mezclado con el campo gauge y este zeta, ¿no? Este zeta que está aquí, en este caso particular, es un bosón de Goldstone, pero los bosones de Goldstone no tienen por qué aparecer acá, porque la simetría que se está rompiendo es una simetría local, no una simetría global. Y el teorema de Goldstone es válido solo para simetrías globales. Entonces, como acá la simetría local, no debería aparecer campos de Goldstone. Pero estos campos de Goldstone aparecieron aquí simplemente porque no se ha hecho ninguna elección del gauge. No se ha fijado el gauge, no se ha elegido una de las soluciones. Si yo elijo una de las soluciones, por ejemplo, haciendo esta elección alfa igual a menos el campo de Goldstone, que eso es elegir una de las soluciones, ¿sí o no? Entonces, lo primero que se observa es que este campo desaparece, no aparece por ningún lado. Se elimina. Con esa elección particular, al fijar el gauge, quito el campo. Y entonces no hay bosones de Goldstone aquí. Pero los bosones de Goldstone aquí es natural que no estén porque estoy rompiendo una simetría local, no una simetría global. Eso quiere decir, el teorema de Goldstone no aplica acá. Aplica con las simetrías globales, no con las simetrías locales. Entonces, lo primero que uno tiene que observar es que no hay bosones de Goldstone cuando se rompe espontáneamente una simetría local. No hay bosones de Goldstone. En cambio, lo que sí hay es un bosón de gauge, que es un bosón vectorial, que además desarrolla un término de masa cuando yo rompo espontáneamente la simetría electrodébil. Entonces aparece el término cinético del bosón gauge, el término cinético de esta componente que está aquí, ¿cierto? Esta componente que aparece en el módulo, que es un número real, un campo real. Aparece un término de masa para el campo real, que está aquí. No aparece por ninguna parte este bosón, ¿cierto? No aparece, después de hacer toda la álgebra, ¿no? Y sí aparece un término de masa para el campo gauge. Lo que significa que romper espontáneamente una simetría local es muy distinto a romper una simetría global. Porque en la simetría global, cuando ustedes rompían la simetría, haciendo todo el procedimiento que ya habíamos discutido antes, lo que se observaba era que aparecían bosones de Goldstone que no tenían masa, pero que son campos físicos en este caso, y aparecía pues un bosón
de Higgs con una cierta masa, ¿no? Eso era lo que pasaba cuando uno rompía una simetría global U1. Pero si la simetría es local U1, pasa algo muy distinto, y es que no hay bosones de Goldstone. De nuevo, es natural que no los hayan porque el teorema de Goldstone no aplica para simetrías locales. No hay bosones de Goldstone. En cambio, hay un bosón de Gish, que es este AMU, que es un bosón vectorial, o sea, una partícula de spin entero, 1, vectorial porque tiene 4 componentes, bueno, que tiene un término de masa. Y entonces romper espontáneamente una simetría Gish local es, desde el punto de vista físico, muy distinto a romper una simetría de gauge global. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, en la simetría global aparecen bosones de Goldstone sin masa, en la simetría local aparecen bosones Gish con masa, o bosones vectoriales con masa. Son dos cosas diferentes, ¿no? Dos cosas diferentes. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo es que romper una simetría que no es una simetría física, solamente es una simetría de la descripción matemática que nosotros estamos haciendo de la naturaleza, que además es una descripción redundante porque me toca fijar el gauge y elegir una solución? ¿Cómo es que eso puede producir un resultado físico? Que es este resultado que está aquí. Aparece un bosón con una masa, ¿no? Es decir, cómo a partir de romper una simetría que no es física, yo puedo obtener resultados físicos, como la existencia de un bosón masivo o la predicción de una partícula, porque eso es lo que se está haciendo acá, ¿no? Se está haciendo la predicción de una partícula que es un bosón vectorial y que tiene una cierta masa que tiene valor Q cuadrado por B cuadrado, como está ahí. ¿Sí? ¿Cómo es eso posible? Ese es el problema que tenía Peter Higgs en ese momento, ¿cierto? Porque en principio, a partir de una simetría que no es física, no debería poderse obtener resultados físicos, ¿no? O sea, resultados observables y medibles en la naturaleza. Entonces, bueno, hay que buscar una manera de llegar a los mismos resultados sin tener que hablar de un rompimiento espontáneo de la simetría, pero llegar a los mismos resultados, ¿no? Entonces, es lo que hace básicamente Peter Higgs y por lo que le dieron el premio Nobel. Porque él encontró una manera de llegar a los mismos resultados, que más adelante lo vamos a discutir, sin tener que hacer uso del mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría. A eso se le conoce como mecanismo de Higgs. Entonces el mecanismo de Higgs no es un mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, como algunos creen, ¿no? Algunos hablan de manera indiferente de mecanismo de Higgs y de mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría. No es lo mismo el mecanismo de rompimiento espontáneo de una simetría gauge local, aunque Peter Higgs lo estudió para ver sus efectos y ver qué diferencia había con lo que hacía Anderson con las simetrías globales. No es lo mismo romper espontáneamente una simetría que el mecanismo de Higgs, ¿no? El mecanismo de Higgs es, de hecho, llegar a los mismos resultados, pero sin tener que romper una simetría espontáneamente, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a discutir más adelante. Pero aquí, bueno, por lo menos estamos entendiendo lo que hizo Higgs en el 64. Si uno rompe espontáneamente una simetría U1 local, para este tipo de teorías phi a la 4, entonces necesita necesariamente introducir un campo Gesh, que es el campo AMU que está acá, y ese campo desarrolla masa, adquiere una masa. Sin embargo, está el problema de que, ¿cómo es posible que yo, rompiendo una simetría que no es física, que no se puede observar en la naturaleza, que no se puede medir experimentalmente, que solamente es una simetría de la descripción matemática inventada por nosotros para describir la naturaleza, ¿cierto? ¿Cómo es posible que rompiendo una descripción matemática yo obtenga un resultado físico? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, de ahí, de esa pregunta, es que surge el mecanismo de Higgs, por lo que le dieron el premio Nobel a Higgs y también, bueno, a otros colaboradores, pero no se lo dieron a Anderson, ¿no? Que es como el núcleo del asunto.
Y listo, bueno, eso es lo que voy a decirles hoy. Más adelante toca entrar un poquito más en detalle de cómo es que se obtienen estos resultados, pero digamos, los detalles son algebraicos, ¿no? Uno se pone a reemplazar, a hacer cálculos, a fijar el gauge, hasta que se da cuenta que llega a este resultado. Son puros reemplazos matemáticos, ¿no? Ahí es que ponerse a pensar, bueno, pero entonces en realidad, ¿cuál es el mecanismo que me explica de dónde viene la masa de las partículas, ¿no? Que eso es lo que queremos saber. ¿De dónde viene la masa de las partículas? No puede ser un mecanismo de rompimiento espontáneo la simetría porque, digamos, lo que les tiene que quedar en la mente es que este mecanismo está rompiendo una simetría que no es física, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para resolver ese problema que era lo que... de hecho, se puso a resolver Peter Higgs y resolvió en su artículo de 1966, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver si entendemos entonces qué fue lo que hizo Peter Higgs para resolver ese problemita. Entonces aquí estaba muy cerca, pero esto no era aceptable, ¿no? Esta solución no es aceptable. Aunque bueno, actualmente mucha gente, digamos, que usa para generar los términos de masa, usa el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, ¿no? Directamente. ¿Por qué? Porque los resultados son los mismos que el mecanismo de Higgs. Se llegan a los mismos resultados, pero la filosofía es muy diferente, ¿no? Esa es la cosa. Listo. Entonces voy a pausar aquí el videito.